Hablando sobre las características del anticristo. Vamos a estar hablando sobre las características de ese hombre de perdición, de ese hombre de pecado que la Biblia describe que surgirá proféticamente en los últimos tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces yo quiero invitarte en esta tarde para que podamos aprender a través de las Escrituras cuáles son las características del anticristo, qué es lo que le motiva a emerger como un líder mundial, quien tendrá autoridad sobre todo el mundo plenamente, quien gobernará, quien estará presente. Pero lo más importante, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, es que se levantará contra todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando digo que es importante, es porque allí hay una figura visible y palpable de que, así como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros oíste que en el antiguo, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que el apóstol Juan, lleno por supuesto del Espíritu Santo, inspirado por Dios, trae esta revelación a la vida del creyente, a la iglesia y a toda la humanidad. Temprano estaba en un grupo de personas que son ateos, agnósticos, etcétera, y estaba escuchando las falacias, las interpretaciones de cada uno de ellos, como por ejemplo decir que porque nacimos aquí en nuestra cultura, en Latinoamérica, donde el cristianismo es lo que prevalece, es porque nosotros conocemos la Biblia y la palabra del Señor. Porque si hubiéramos nacido en la India, hubiéramos conocido el hinduismo. O si hubiéramos nacido en la China, hubiéramos conocido el budismo. Pero es una persona que está muy corta en el razonamiento de lo que está diciendo. Porque si bien es cierto, en la India está el hinduismo y en la China el budismo, también, alabado sea Dios, Dios se ha encargado de llevar esta palabra y este evangelio a todas las naciones. ¿Cuántos millones de chinos, hermanos en Cristo, se han bautizado hasta la fecha en medio del budismo? ¿O cuántas personas en la India se han bautizado y se han arrepentido de sus pecados? Millones. Así en otras naciones donde sus culturas los lleva a tener una religión que fueron enseñadas desde el principio, como en el caso cuando el apóstol Pedro estaba predicando en aquella ciudad donde adoraban a la reina del cielo, Artemisa. Y allí en medio de ese lugar Pablo y Bernabé predicaron. Y sabe cómo lo describen esta gente, estas personas, a Pablo y a Bernabé: los hombres que trastornan el mundo con el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque estaba en tela de juicio lo que ellos creían sobre la reina Artemisa. Estaban vendiendo poco sus yesos, sus imágenes de idolatría, y que por causa de que bajaron las ventas y la gente iba detrás de Pedro y de Bernabé, ellos se levantaron para silenciar
Pablo y silenciar a Bernabé. Pero no lo pudieron. No pudieron. Entonces, el decir que Cristo se conoce o Dios se conoce, Jehová de los ejércitos se conoce porque nacimos en una cultura específica, es tener una mente limitada, retrógrada. Porque sí es evidente que hay muchas naciones que creen o han creado sus propios dioses, pero el único Dios verdadero se ha manifestado en todo el mundo. Y no queda allí, la Biblia dice, donde se haya predicado este evangelio en todas las naciones. Allí vendrá el Señor a buscar su iglesia. Por eso tenemos que seguir predicando. Y sabemos, así como hay gente que se ha levantado con ese espíritu anticristo, va a haber uno que es el que va a gobernar según Daniel y según Apocalipsis durante 3 años y medio. Durante esos últimos 7 años, bendito sea el Señor, los últimos 7 años que define el libro de Daniel, de la última semana de Daniel. Aleluya. Hijitos, ya es tiempo, y como vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todos aquellos que se levantan en contra de Cristo son anticristos. Pero hay uno que va a tener una característica especial, que es una figura que va a emerger en el último tiempo, en los últimos 7 años que le queda antes que Cristo venga a reinar 1000 años. Por eso Juan capítulo 1 o Juan capítulo 2 verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Qué terrible lo que dice el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo nos dice, amado hermano y amigo, o el Espíritu Santo revela algo muy importante que el pueblo de Dios tiene que conocer, o los amigos tienen que conocer. Porque el que tiene el espíritu del anticristo es mentiroso. Y sabemos que la palabra del Señor dice que Satanás es el padre de mentira. Y si Satanás es padre de mentira, eso quiere decir que sus hijos son mentirosos. Entonces el que es mentiroso es hijo de Satanás. Dios bendiga, hermana Liz Ruiz, Dios le bendiga. Bendiciones para la familia Fuenmayor Ruiz allá en su nación. Entonces los hijos mentirosos son hijos de Satanás, quien es el padre de mentira. Por eso Juan dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo Este es el anticristo. Aquel que niegue que Jesús fue real, como los ateos que dicen que es una figura, como cualquier libro del Popol Vuh o cualquier historieta, ellos tienen espíritu del anticristo porque son mentirosos. Porque Jesús sí es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros, no solamente por mí, por toda la humanidad. Y dice más adelante: este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso yo le quiero preguntar a aquellos que son testigos de Jehová, que niegan al Hijo, solamente se fundamentan en la palabra donde revelan solamente al Padre, pero al Hijo lo tienen como si fuera un ángel. Inclusive ellos dicen que Jesús era el ángel Miguel. Y es una terrible afirmación, porque el ángel Miguel es un personaje bien establecido en la palabra. Y Daniel, o el libro de Daniel, dice
que el ángel Miguel ha sido dado, bendito sea el Señor, ha sido enviado para guardar al pueblo de Israel. Amados hermanos, el ángel que guarda a Israel se llama Miguel, establecido desde el principio por el Padre, y así lo afirma en la Biblia el ángel Gabriel. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquellos que niegan al Hijo o dándole otro tipo de atributo al Hijo tienen espíritu de anticristo. Quienes niegan al Padre, como lo solo Jesús o los unicitarios, lamentablemente vemos aquí que tienen espíritu del anticristo. Porque el que niega al Padre y al Hijo, o a uno de los dos, verdaderamente no están acorde a la palabra o a las escrituras. Y la palabra dice en el libro de Juan capítulo 6, 63, mis palabras son espíritu y son las que dan vida. Y el Salmo 119, no recuerdo el versículo, dice, mi palabra es la suma de mi verdad. Por eso cuando alguien me dice que la Biblia no es la palabra de Dios o no está completa, y yo verdaderamente puedo entender que la persona, gloria a Dios, no está equivocada, sino que lamentablemente no tiene el Espíritu Santo. Porque nadie va a afirmar que es la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le va a permitir que se humille, que reconozca, que clame al único y verdadero Dios. Y si no clama, no pide, no puede Dios manifestarse en la vida de esa persona que no le cree. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, allí podemos entender que los unicitarios que niegan al Padre, cuando se encuentran con este pasaje bíblico, tal vez choquen allí en su mente la electricidad. Porque el que niega al Padre o niega al Hijo tiene espíritu del anticristo. ¿Cómo una persona va a negar algo tan evidente si la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos, una voz, aleluya, habló desde el cielo y dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y segunda evidencia es que el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios bendiga a Ibis, Dios le guarde. Tengo alguna irritación todavía en el ojo, no puedo estar directamente a la luz, pero ahí vamos mejorando. Por eso nos hemos estado conectados en las madrugadas y le pido muchas disculpas a todos los hermanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, es evidente en el bautismo de Jesús la presencia del Padre, del Hijo quien se estaba bautizando y el Espíritu Santo. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, es evidente que la voz del Padre se escuchó cuando Pedro irrumpió en aquella conversación de Jesús con Moisés y Elías. Cuando Dios dice, he aquí mi Hijo amado, a él escucha o a él oí. O cuando Jesús delante de la tumba de Lázaro dice, Padre, oro delante de ti. Y la Biblia dice que él no oraba por causa del Padre, sino para que la gente entendiera, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cuando él soltara esa palabra de Lázaro, sal fuera, después que habló con Dios, la gente entendiera que Dios había enviado a Cristo en esa misión por toda la humanidad. Pasa que las personas se pierden, no comprenden. Cuando David, lleno del Espíritu Santo, dice, y vi a mi Señor cuando le dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. O como lo dijo Esteban, cuando vio aquella visión, cuando era apedreado, que vio al Señor sentado a la diestra del Señor. O como Juan,
cuando fue llevado al cielo, cuando vio el trono de Dios, aleluya, y vio al Cordero inmolado, lo vio con sus ojos encendidos en llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, aleluya, bendito sea el Señor. Por eso capítulo 4, verso 3 de 1 Juan dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesús, Cristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en este mundo. Pero aparte de que tienen espíritu del anticristo y se ha levantado de generación en generación en contra del hombre o de contra de Dios para hacer desviar. Elías, Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, este es un tema que debemos comprender y que la Biblia se revela así sola. Pero la única forma de tener la interpretación de ella es escuchando al Espíritu Santo. Y qué terrible, el Espíritu Santo solamente se puede recibir como lo dijo Jesús. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. En el caso del bautismo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se recibe una vez que nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Y el Señor envía al Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. Por eso que Jesús dijo: me iré yo, pero no os dejaré solo, sino que enviaré a vosotros al Consolador, al Espíritu Santo que había sido profetizado por los profetas, la promesa del Padre, quien os guiará sobre todas las cosas, quien no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que haya escuchado de parte de Dios. Entonces vemos allí a Jesús dando unas instrucciones a los discípulos porque él tenía que irse, pero también le está diciendo que enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, porque ya él cumplió su propósito, pero le toca ahora comenzar a operar y a trabajar en su ministerio el Espíritu Santo, que es el redarguir, enseñar, instruir a todas las personas hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Y el Padre, quien lo había prometido. Por eso que según de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y estamos viendo en este tiempo cuántas apostasías dentro. No lo voy a llamar dentro de la iglesia, no. Yo me rehúso a decir que se ha levantado apostasía dentro de la iglesia, porque la iglesia como tal de Cristo está bien identificada como el cuerpo de Cristo. Y no puede haber un cáncer dentro del cuerpo de Cristo, porque dentro del cuerpo de Cristo hay una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Usted comprende? Lo voy a llamar dentro de las congregaciones, dentro de las reuniones que dicen ser cristianas, pero están conformes a su propia concupiscencia, conforme al espíritu del anticristo y lejos de Dios. Hermano Elías, me estoy recuperando el ojo dentro, donde me colocaron el lente ocular. Si tengo mucho exceso de luz, allí se irrita
o por decirlo así, debo mantenerlo con gotas para mantenerlo hidratado por unas cuantas semanas. Amén. Pero estoy un poquito lejos de la luz para no puedo hacer tantas expresiones en la cara, no puedo cerrar mis ojos cuando estoy orando. Gloria a Dios, porque esa presión sanguínea puede irse en los vasitos y atravesar la parte que cortaron para poder colocarle el lente intraocular por dentro. Y eso puede producirme allí alguna, como me dijo el médico, a causa de esa presión sanguínea puedo tener un derrame interno en el ojo y tengo que cuidarlo. Dios bendiga, hermana Alicia. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, hermana Alicia, por eso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermana Orellana. Creemos que los que amas a Dios, hermana Alicia, todas las cosas le ayudan para bien. Gloria a Dios. Amén, amén. Que sea restaurado ese matrimonio completamente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice, continuando el tema, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuántas cosas terribles estamos viendo dentro de congregaciones que dicen ser cristianas? Hermano, homosexuales. Gente que niegan su género, ahora que ministrando, hasta con vestido, tacones, dentro de las congregaciones, hombres vestidos de mujer, y lo terrible, poniendo sus manos sobre personas y hablando y que en lenguas. ¿Qué espíritu puede operar en alguien así? El espíritu de Satanás. Por eso qué bueno que Dios ha colocado dones a la iglesia para edificación de la iglesia. Si la iglesia, amados hermanos, tiene dones como don de ciencia, don de discernimiento de espíritu y don de profecía y don de interpretación de lengua dentro de la iglesia, déjeme decirle que allí esos demonios, esos espíritus no se van a meter en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque quien tiene don de ciencia va a ser como un Eliseo que cuando Gixi, su siervo, regresa de tomar las vestiduras y los regalos de Naamán, le va a decir: ¿de dónde vienes? No vengo por allí, no estaba yo cuando le estabas pidiendo allí al general Naamán. Es el don de ciencia. Aunque no estaba cerca, el espíritu le está revelando la maldad de lo que está haciendo en oculto, en engaño. El que tiene don de discernimiento de espíritu, amados hermanos, como me ha pasado en muchas ocasiones que veo personas, amados hermanos, he visto personas predicando en el altar. Específicamente, en una ocasión vi a una mujer predicando en el altar y yo tuve que hacerme así los ojos varias veces porque yo veía a la mujer predicando en el altar, pero en su cara veía el rostro de un hombre con barba, con seca, con pelo afro. Y yo me acerqué al frente y no era que estaba viendo una visión, era que mi espíritu veía al espíritu que tenía esa persona y lo veía con ese rastro. No era que me cayó una tierrita en el ojo, no, veía su barba, su contextura de piel negra, pelo afro. El espíritu que se estaba manifestando operaba en ella. Allí sobre el altar. Cosas terribles. Y que cuando
le reprendí. Cayó al piso y la gente no comprendía cómo alguien que estaba predicando en el altar pudiera allí caer bajo el poder de Dios a causa de otra persona que lo reprende. El don de profecía para profetizarle a la iglesia. La Biblia dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Y el don de interpretación de lengua, como dice mi hermana. Y una persona que sea homosexual no puede hablarle lengua. Hay lenguas demoníacas, hermano Joanny Jiménez. Hay lenguas demoníacas. En la montaña de Sorte, en Venezuela, en Yaracuy, en ese lugar donde los brucos, los santeros se reúnen, ellos hablan en lenguas africanas cuando están haciendo sus rituales demoníacos. E incluso cuando están haciendo trabajo de enviación, ellos hablan lenguas de sus antepasados, lenguas de la corte africana, porque es la forma como ellos hablan para enviar sus maldiciones cuando están haciendo sus rituales. Y no solamente personas que son hombres y se hacen ser mujer, sino tanta apostasía, tantas músicas que literalmente adoran al diablo, como esa música diabólica de tercer cielo, donde ponen a hablar a un muerto que ya se murió, diciendo lo que quisiera haber hecho. Eso es terrible. Hay que tener discernimiento de espíritu para saber que los muertos, según las Biblias, nada saben. No pueden manifestarse el hombre. ¿Te comprende? Por eso nadie os engaña, amado hermano, en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí vamos a separar algo. Primero viene la apostasía y después se manifestará el hombre de pecado. Ese hombre de pecado que describe Tesalonicense o el Espíritu Santo, que lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es específicamente el anticristo. Dice, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el anticristo, amado hermano, es un personaje que se opone a Dios, que niega a Dios, pero él mismo se manifiesta como un Dios. Cuando dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, esta palabra que Pablo está describiendo habla de un lugar específico y que el pueblo de Dios debe comprender. Porque para que este personaje que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, está hablando de un lugar dentro de la tierra o aquí en la tierra. No está hablando del tercer cielo. ¿Sabe usted que el Señor dice en la palabra de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron vinieron a ser hijos de Dios? Está hablando del pueblo de Israel que en el tiempo del Señor se manifestó. Muchos no creyeron en él como el Mesías. Claro,
Hubo un grupo que sí lo recibió y que ahora somos herederos de Cristo, de la salvación y la vida eterna por medio de Él, porque creímos en el anuncio que Él dio. Pero personajes como Caifás o como otros sacerdotes de esa época, quienes inclusive a los soldados que custodiaron la tumba de Jesús, en esa madrugada, cuando el ángel vino y quitó la roca, dice la Biblia que ellos cayeron como muertos. Y que fueron ellos a avisarle primeramente a los sacerdotes de lo que había pasado, como aquella piedra fue quitada, como ellos vieron el resplandor de luz y como cayeron como muertos. Claro, nosotros sabemos, según los relatos de Mateo, Lucas, Juan y Marco, que un ángel vino, quitó la roca y el Espíritu Santo levantó de entre los muertos a Cristo. ¿Y sabe lo que hicieron los sacerdotes? Después de escuchar eso, ni los ateos de este tiempo, ni los incrédulos, amados hermanos, ellos que eran los que tenían la palabra, los que tenían la verdad, los que tenían supuestamente la revelación, ¿sabe lo que dijeron después que vieron o escucharon el testimonio, no de uno ni de dos, sino de los soldados que estaban custodiando la tumba del Señor? Les pagaron y le dijeron que dijeran que habían venido los discípulos del Señor, de Jesús, a robar el cuerpo y que ellos no pudieron hacer nada. Es terrible lo que hicieron Caifás y todos esos sacerdotes descendientes de Leví, amado hermano, descendientes de Leví, de los que tenían que guardar y cumplir las leyes y las escrituras y la palabra. Fueron los mismos que quisieron matar a Pedro después que mataron a Jacob a espada. Los mismos que apedrearon a Esteban. Los mismos que enviaron a Roma a Pablo. Los mismos que encarcelaron a Juan en la isla de Pasmo. Se han levantado siempre contra Cristo. Pagar, guardar un falso testimonio y de paso mentir y hacer mentir a otro. Cuando uno de los mandamientos que Dios le colocó a ellos o a todo el pueblo de Israel y a nosotros como herederos por medio de Cristo: no mentirás. ¿En dónde quedaría esa revelación para los sacerdotes? No mentirás. Tenía razón Jesús cuando decía: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque me quieren matar. Mienten, engañan, levantan falsos testimonios. Y con todo eso que Jesús le decía y le hablaba por las escrituras, no se quisieron arrepentir. Y así opera ese mismo espíritu en este tiempo. Y como ellos no han creído, o muchos pueblos de generación en generación de Israel no ha creído que Jesús fue el Mesías y que se creyeron ese cuento de los sacerdotes, aun cuando hay evidencia de que no ocurrió así, ellos todavía siguen esperando a ese Mesías, siguen esperando a ese Cristo, de la descendencia genealógica de David. Por eso que cuando este personaje, este hombre de pecado, este hijo de perdición, que se opone a todo lo que se llama Dios, no se va a oponer abiertamente al principio delante de ellos, sino que se va a presentar como el Mesías, se va a presentar como el Salvador, se va a presentar como el hombre que va a traer la paz y va a levantar a Israel en medio de todas las naciones. Y es allí donde se va a levantar el tercer templo en Israel.
Porque ustedes creen que la profecía o el reloj profético comenzó en el año 1945, cuando Israel se instauró como nación nuevamente después casi de 2000 años. Después de que Constantino los esparció a todos y los sacó a todos los israelitas de sus tierras y metió a los filisteos allí. Los filisteos son a este pueblo que por el grupo armado jamás atacó Israel. Palestina. Ahora Israel ha tomado prácticamente toda esa área de Palestina donde se encontraba el antiguo templo de Salomón. Y allí pronto se levantará el templo nuevamente. Porque está profetizado de que se levantará nuevamente el templo. Y cuando este hombre se manifieste, se va a sentar dentro del templo. A ese sí lo van a recibir. A ese sí le van a abrir las puertas. Esa persona carismática en medio de ellos. Lo van a recibir con alfombras rojas. Por eso que dice, se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. La iglesia no va a pasar por esa tribulación o gran tribulación. Tenemos una esperanza, lo que dice Apocalipsis, tenemos una bendita esperanza. Que Cristo Jesús vendrá a buscar su iglesia, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, para estar en las nubes para siempre con el Señor. Aleluya. ¿Cuánto creen esa palabra? Y escriben en los comentarios, voy a estar con el Señor para siempre. Es la bendita esperanza. Hay quienes dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros dicen que van a pasar por la gran tribulación hasta el final, pero no. No, Señor. La esposa del Cordero. La esposa del Cordero no va a ser golpeada por un blasfemo como el anticristo, amado hermano. En realidad, ¿quién como esposo va a llevar a su esposa a las bodas y antes de que se festeje la boda, la va a llevar con personas malas para que la golpeen, para llevarse a la esposa golpeada para sus matrimonios? ¿Quién? Si nosotros no permitimos eso siendo hombre, ¿cómo creen que nuestro Dios va a permitir que a su esposa, a su amada iglesia, la golpee un cualquiera para después llevársela a las bodas? Cuando yo escucho a la gente, no, que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. ¿Cuál iglesia? Porque desde que Cristo murió en la cruz, comenzó la iglesia. Ya han pasado 2000 años. Se van a departar aquellos que murieron para venirse a la gran tribulación. Incoherencia. Si aquel siervo de parte de Abraham fue a buscar la esposa para Isaac, cuando la Biblia dice que aquel hombre la trajo a Rebeca, dice que Isaac salió al campo y cuando la vio fue y la tomó y la llevó a su tienda. Isaac amó a Rebeca, la hizo su esposa. Cuánto más nuestro Cristo de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, quien se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces, este personaje del anticristo, como dice Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6, también le fue dada una boca que hablara grandes cosas y blasfemia.
Este que dice aquí Belcebú, que dice blasfemo, tiene espíritu de anticristo. Dios toque tu corazón y te conviertas al Señor antes que todas estas cosas acontezcan, porque Dios es misericordioso. También le fue dada una boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Y le fue dada autoridad para obrar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio que este personaje va a gobernar en la tierra. Que es la segunda mitad de las 7 semanas de Daniel. Esa última semana de las 70 semanas de Daniel son 7 años. Viene la iglesia, es arrebatada por Cristo. Comienza allí inmediatamente las 7 semanas de Daniel, o la última semana de Daniel, perdón, o los 7 días de la última semana de Daniel, de las 70 semanas. Empieza allí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa, según el libro de Daniel, amados hermanos, que es el pueblo que va a ser perseguido por el anticristo en esa última semana de Daniel. Pero, ¿por qué va a ser perseguido? Porque ellos lo van a sentar en el trono. Cuando este personaje que aparezca en medio de la guerra, que ya Israel no puede, él se va a presentar como su salvador y va a afirmar paz entre todas las naciones. Y ellos van a decir, este es el Mesías, este es el Salvador, y lo van a sentar en el trono, en el templo, en el tercer templo. Y una vez allí, cuando se den de cuenta que no están conformes a las profecías, a la palabra de Moisés o de la Torá, él al verse que se dio, ha sido revelado que todo lo que hace el sello en la marca de la bestia, la persecución y todas esas cosas, entonces él va a perseguir al pueblo de Jacob. Él va a perseguir al pueblo de Jacob. Y dice la palabra, dice la Biblia, que él perseguirá, según Apocalipsis, a la mujer, quien será oculta en el desierto. Pero allí, al final de esos 3 años y medio de persecución, de tortura, de decapitación, aquellos que no se dejen marcar con la marca de la bestia, allí vendrá lo extraordinario. Vendrá Cristo y con el poder y el fuego de su boca, aleluya, destruirá al anticristo. Y Satanás será echado al infierno y encarcelado por 1000 años. Pero vamos a hablar en Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8, que dice: y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Fíjese, él se levanta contra todos los santos, el pueblo de Israel, para vencerlo. Le fue dada autoridad sobre todas las tribus, sobre todos los pueblos, sobre toda la lengua y sobre toda la nación. Y toda la humanidad le adoraron. Todos los moradores de la tierra, cuyo nombre, escuche bien, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso quiere decir, amado hermano, que la iglesia ya no está aquí y que los santos a la que la bestia le hace la guerra o el anticristo le hace la guerra es el pueblo de Israel, y que quienes le van a adorar a la bestia son
aquellas personas que su nombre no está escrito en el libro del Cordero. Chuani, no es un sello, es una marca. Dice que en la mano derecha y en la frente son específicamente como lo describe la Biblia, en la frente y en la mano derecha. No en el brazo, no en la pierna, no, en la frente y en la mano de la derecha. Y su nombre o su número representa al anticristo, que es el 666, como dice Apocalipsis. Entonces, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida van a adorarlo. Y este ser, el anticristo, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando Daniel escribe tiempo y la mitad de un tiempo, está hablando de 3 años y medio, donde la aflicción de Jacob o la aflicción del pueblo de Israel se verá aún peor como la aflicción que ellos tuvieron en Egipto por causa de la esclavitud y la servidumbre. Allí cuando ellos claman a Dios, allí sí viene la revelación a ellos, porque ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Israel ahora? Que no han aceptado a Jesús como el Mesías que vino, sino que están esperando a otro. Es porque en su corazón hay altivez. Y Dios ve de lejos al altivo y de cerca al humilde. ¿Qué ocurrió durante los 430 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto? Que durante 400 años ellos no clamaron a Dios. Tuvo que cumplirse 30 años después. Cuando ya no soportaron, ya no aguantaron, clamaron a Dios. Y se cumple la palabra. Cuando dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me escuchó desde su monte santo. El que clama a Dios se encuentra con Dios. Pero el altivo nunca va a clamar a Dios. El ateo nunca va a clamar a Dios. Bueno, dicen ellos. Pero hay un dicho que dice que no hay ateo dentro de las trincheras de la guerra, sin que en su mente invoquen a Dios cuando las balas silban por encima de sus cascos. Aleluya. Y hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta un tiempo y a la mitad de un tiempo. Sí, amado hermano. Hay características que tiene este anticristo. Y yo quisiera que usted, amado hermano, si quiere subir para que compartamos esta transmisión, para que pueda dar su punto de vista, sus impresiones, sus preguntas, que la audiencia lo pueda escuchar, casi 70, 80 personas. Yo aquí le puedo dar gloria a Dios, aleluya, para que usted envíe la solicitud allí donde están los dos muñequitos rojo y azul, allí abajo, para que usted se una a esta transmisión y usted pueda aportar lo que usted está apreciando. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Pero ya eso es al final. Eso es al final.
Hay una característica muy importante, amado hermano, y quiero que usted me siga. Por eso es importante que usted, si quiere conectarse, me envíe allí la solicitud y usted dé su impresión. Porque muchos se han preguntado, ¿será que el anticristo ya está en medio nuestro? ¿Será que el anticristo ya está en medio? Acuérdense que el anticristo puede estar en medio nuestro, pero él no va a emerger hasta que la iglesia no haya sido quitada. Porque dice que hasta que la iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Aquí el Espíritu Santo está diciendo que nosotros sabemos lo que detiene que el anticristo no se manifieste. Y dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Fíjese, el Espíritu Santo es enfático y lo dice por 2 veces. Y vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y vuelve a repetir, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Sabe quién detiene al anticristo? Y las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia que tiene el Espíritu Santo es quien, mientras está aquí en esta tierra, mientras la iglesia se encuentre aquí obrando y operando por el Espíritu Santo en el evangelio, en la predicación, el anticristo no se va a manifestar. Está operando, está en acción. Su ministerio de iniquidad está en acción. Pero no se ha manifestado como el anticristo al mundo. Recordemos que son 3 años y medio que va a tener de gobierno en la tierra. Ni un presidente de un país que tiene 4, otros 5. Este va a tener menos. Dios le plació que tuviera menos, porque aún Dios en el futuro ejerce de que Él solamente tenga 3 para que se haga evidente en el nombre de Jesús de Nazaret las profecías que quedan por cumplirse. Satanás es una marioneta de Dios. Hay un cuento de una anciana que está orando al Señor. Señor, tengo 2 días sin comer y yo creo que usted me provee de alimento. Iba pasando una bruja por frente de la casa y se pegó a la ventana a escucharla y dijo, le está pidiendo a Dios. Fue al supermercado y compró mucho alimento y la montó en una bolsa y se las envió con otros brujos diciéndole, dígale a la anciana que esto se lo mandó la bruja del barrio de parte de Satanás. Vienen y le tocan la puerta a la anciana y le dice, aquí te enviamos comida de parte de la bruja y de parte de Satanás y no tu Dios. La vieja o la anciana se le queda viendo y le dice, deme acá, porque cuando Dios manda, hasta los brujos y Satanás obedecen. Y cierra la puerta y comenzó a darle gracias a Dios porque le llevaron alimento.
Aleluya. Entonces la iglesia detiene que se presente el anticristo. Y si la iglesia detiene que el anticristo se presente, eso quiere decir que la iglesia será arrebatada antes que él se manifieste en esos últimos 7 años. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, yo he estado analizando, he estado meditando, gloria a Dios. Uno como hombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Uno como persona, uno tiene sus pensamientos y lo lleva a la obediencia a Dios, lo lleva a la obediencia a Cristo. Porque hay un texto bíblico, o hay muchos textos bíblicos que cortar, amado hermano, de las cosas que Satanás se va a manifestar a través del anticristo. Y una de las cosas que yo me encuentro en Apocalipsis, a Juan, viendo la visión, donde dice en Apocalipsis 13:13, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así como este versículo bíblico también habla de escorpiones que lanzan fuego de su boca. Y yo veo a un Juan viendo en su tiempo donde muchas cosas o nada de lo que hay en este tiempo existían allá. Porque en la guerra lo que podía ver Juan en su tiempo de los romanos eran los carruajes que eran impulsados por mula o por caballo. Pero en este tiempo, si usted ve un tanque de guerra, usted ve que él tiene una punta, un cañón al frente de él y lanza fuego o lanza granadas, cohetes que se convierten en llamaradas de fuego. Entonces, ¿no sería Juan viendo esos escorpiones lanzando fuego, que en su tiempo lo ve esa figura como si fueran escorpiones, pero que nosotros sabemos que son los tanques de guerra? Porque dice que estos escorpiones emergen del abismo y matan a la tercera parte de la población. Yo estoy seguro que después de que el caballo de la muerte a través de la guerra entra en escenario y se manifiestan estos escorpiones del abismo para matar a la tercera parte de la población, yo creo que son estos tanques de guerra utilizados por las grandes potencias en medio de la guerra para destruirse unos con otros. ¿Usted comprende? Pero fíjese, en Apocalipsis 13:13 dice Juan que vio algo y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo no sé quiénes son de México o son cercanos a la frontera de México, donde actualmente en los últimos días el mundo ha estado conmocionado con un hombre llamado Elon Musk, quien tiene la capacidad de crear cohetes para enviar al espacio, misiones espaciales para conectarse con la Estación Espacial Internacional
y para enviar cohetes con satélites a la órbita del planeta Tierra. Pero este hombre tiene la capacidad de que la mitad de ese cohete que impulsa el primordial, el principal para acercarlo, para llevarlo a la atmósfera, el segundo que regresa a la Tierra, desciende encendiendo sus turbinas de sus motores, y que visiblemente podemos ver el fuego que desciende a la Tierra, y delante de ellos una multitud, quien lo puede ver visible y palpable. Entonces yo meditando de que el anticristo es un hombre muy carismático, que el anticristo es un hombre que tiene mucho poder, que el anticristo se va a costear entre los políticos, entre los reyes, que tiene autoridad. Y yo me encuentro con las profecías de Juan, que dice que este personaje hará descender fuego del cielo a la tierra. Y yo veo los cohetes de Elon Musk descendiendo con llamas de fuego a la tierra para quedar completamente parado a la vista de los hombres. ¿Será acaso coincidencia? Porque escuché al presidente Donald Trump la noche que ganó la presidencia de los Estados Unidos, quien felicitamos por su trayectoria política y de haber ganado la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump dijo que cuando Elon Musk le muestra el video donde hace descender aquel cohete del cielo, no que sube sino que baja, Trump le pregunta: ¿hay alguien en China o en Rusia o en la India o en alguna parte del mundo que haga esto que tú haces? Elon Musk le dijo: no, no hay nadie. El único que tiene capacidad ahora de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como lo hemos visto por YouTube, es Elon Musk. Dios bendiga, hermana Elvia. Pero también la Biblia dice que el anticristo, como su padre, le dijo a Dios, por el cual fue echado del trono de Jehová. Satanás le dijo: y pondré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y vino Dios, le metió un matracazo, pan, y lo mandó al segundo cielo. Como en el tiempo de la Torre de Babel, donde los hombres comenzaron a hacer una torre para llegar al cielo, y Dios vino y los confundió, les confundió su lengua y los esparció sobre toda la tierra. El hombre insiste de estar por encima de Dios. Y Elon Musk quiere llevar sus naves espaciales, sus cohetes al planeta Tierra. E inclusive se ha jactado de decir que él hará el Génesis en el planeta Marte, que él será el Dios que coloque la humanidad en el planeta Marte. Pero en el libro de Abías, el Señor dice en su palabra: aunque te remontares sobre las estrellas y pusieres tus nidos allí, con todo y eso yo, Jehová, te derribaré. Aleluya. Dios, miles de años atrás, antes que lo esmudiquera, yo voy a colocar al ser humano en el planeta Tierra para habitar allá. Ya Dios dijo en Abías: aunque te remontares en las estrellas y colocares tus nidos allí, yo, Jehová, te derribaré. Amén, hermana Elvia, un gusto también. Estoy aquí un poquito con la luz de fondo, gloria a Dios. Pero ahí vamos, ahí vamos. Otra característica: Elon Musk ha invertido miles de millones para crear el búnker subterráneo. Por si acaso
por si acaso una catástrofe mundial, para no ser afectado. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 2, verso 19, el Señor le dice: y entrarán en las cavernas de las peñas y en las hendiduras de las rocas por el temor de Jehová. Aleluya. Y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aleluya. Y fíjese, lo que dice este pasaje bíblico. En Apocalipsis, sobre todo hablando para el anticristo, capítulo 6, versos 15 y 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los tribunos y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cavernas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aleluya. Gente que tienen mucho dinero, mucha plata, que están haciendo sus propios búnkeres. Porque ellos, amados hermanos, ellos en su corazón saben que todo lo que está escrito en la Biblia va a acontecer, pero ellos son orgullosos. Satanás le ha prometido, amado hermano, de que ellos van a vencer. Así como le ha prometido al anticristo que él vencerá por todo el poder que le ha dado, y que perseguirá a los israelitas en el tiempo de la aflicción de Jacob. Pero en que en realidad la palabra de Dios se va a cumplir. Sí, se va a cumplir, amado hermano. Mire lo que dice Apocalipsis 19:20. Y lo leímos hace unos minutos. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. El Señor lo va a poner en la mano. El Señor es tan poderoso que dice: alabado sea Dios. Aleluya. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra. Aquel que se levantará contra Dios será destruido por las palabras que salen del Señor con fuego y con el resplandor de su venida. Aleluya. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás tiene su día contado. Tiene su día contado. Hermana Elvia, ¿no quiere subir para que comparta su impresión acerca del tema que estamos hablando? Usted puede darle a la figurita. Gloria a Dios, aleluya. A la figurita que aparece allí de dos personas, uno azul, uno en rojo. Si alguien quiere subir para dar su impresión, para hablar algo del Apocalipsis, sobre el anticristo,
sobre alguna pregunta. Dice, la tierra va a ser destruida de nuevo con fuego. Sí, escúchese. El Apocalipsis está dividido en 3 dispensaciones de tiempo. El tiempo que se va a cumplir en la última semana de Daniel, los 7 días. La iglesia arrebatada comienza esos 7 días o 7 años para el pueblo de Israel. En medio de esos 7 años se va a presentar el anticristo con su marca. Va a haber la manifestación en la tierra, la gran ira de Dios como nunca ha existido en la tierra, donde habrán muchas personas que caerán por los terremotos, por las tormentas, desastres, hambre, guerra, peste y por el mismo anticristo. Al final de esos 7 años, Cristo viene con su iglesia, ya nosotros, con vestiduras blancas, cuerpos glorificados eternos, cuerpos glorificados eternos. Y Cristo va a establecer su reino en la tierra por 1000 años. Y de nosotros, los que nos fuimos con el Señor en el arrebatamiento, vamos a tener de parte del Señor responsabilidad en toda la tierra para su gobierno de los 1000 años. Pero en ese gobierno de los 1000 años van a haber personas que no se marcaron o van a tener hijos que no se marcaron, y las generaciones van a continuar de personas mortales que van a fallecer en su tiempo durante 1000 años, pero bajo el gobierno y el reino de Cristo. Ojo, importante, en ese periodo no va a haber ni la manifestación de los demonios para desviar a las personas al pecado, sino que Cristo va a establecer su reino pleno con su espíritu. Muchas personas que no fueron marcadas, sino que son los nuevos nacidos, van a ser instruidos por el mismo Señor. 1000 años. ¿Cuántas generaciones? 8, 9 generaciones. Llegan a su edad, fallecen, gloria a Dios, y así sucesivamente hasta la última generación de los 1000 años. En esa última generación de 1000 años, como esas personas tienen una naturaleza caída, pero Satanás no está interviniendo, ni los demonios están interviniendo, se mantuvieron firmes. Pero en el último periodo de los 1000 años, Satanás va a ser suelto por un corto periodo de tiempo. Y dice que engañará a las naciones. ¿A quiénes va a engañar? Va a engañar a todas esas personas que tienen cuerpos mortales. Aleluya, gloria a Dios. Que estuvieron bajo el reinado de Cristo, que tienen naturaleza caída, pero que ahora vuelven a salir los demonios y Satanás a operar en todas las naciones, y vendrán a hacerle guerra a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros que tenemos cuerpo glorificado, lavados por la sangre del Cordero, que fuimos arrebatados por Cristo en el nombre del Señor, quienes alcanzamos la salvación y la vida eterna, pero que estamos allí y ellos vienen a hacernos la guerra. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y los destruyó a todos. Allí literalmente la tierra es destruida completamente por el fuego de Dios. Pero a nosotros no nos va a hacer nada ese fuego, porque nosotros tenemos cuerpos eternos inmortales. Entonces dice que en el gran trono blanco se abrirán los libros de los muertos, y se abrirá el libro de los que están inscritos en el nombre de Jesús allí por medio del Cordero. Varios libros de los muertos, pero un libro de los que están inscritos en el libro de la vida.
Y allí comenzará el juicio para todos aquellos que de generación en generación se levantaron contra Dios. Los que murieron en la gran tribulación y los que murieron después, aleluya, de los 1000 años o en el periodo de los 1000 años de Cristo. Y serán echados al lago de fuego, no al infierno. El infierno es otra cosa. El infierno está ahorita. Pero el lago de fuego será para después del gran trono blanco. Y allí descenderá, dice la Biblia, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Aleluya, dispuesta para los santos. La prometida por Dios para nosotros. Y así va a ser el desenlace. Luego por la eternidad habitaremos con Dios. Pero lamentablemente en ese lugar de lago y de fuego y de azufre van a permanecer un grupo de personas que no creyeron a Dios, no siguieron, sino que siguieron la maldad de su corazón para hacer lo malo. Por eso que ahorita nosotros oramos por ellos, para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Porque no hay otra manera que nosotros podamos alcanzarlos si no es por medio del evangelio. El anticristo está por presentarse. Yo subí un video en YouTube sobre las características del anticristo, basándome en lo que he visto en Elon Musk. Pero puedo equivocarme. Pero las características son semejantes. Es bueno que usted pueda ver ese video, pueda sacar sus propias conclusiones, si se asemejan a las escrituras, a la palabra, si ejerce verdaderamente las características conforme como describe Apocalipsis y Daniel, o Osea o Abdías, los profetas del Antiguo Testamento. Y que Dios se va a manifestar a su espíritu para darle el conocimiento. Pero no nos preocupemos por eso, amados hermanos. Porque nosotros no vamos a estar en ese periodo de gran tribulación y de tribulación. Nosotros vamos a ser arrebatados. Preocupémonos por alcanzar las almas en este tiempo que Dios nos ha permitido a los gentiles por celo, para darle celo a los judíos. Alberto dice, hermano, también está el príncipe de Marruecos, según dice, que él sí he escuchado sobre este jovencito que tiene una cantidad de dinero extraordinaria y que tiene muchos aduladores. Pero hay características. Fíjese que se describe en algunos pasajes de la Biblia que el anticristo tiene que emerger de una de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Dicen los grandes historiadores que la tribu de Dan, la tribu desaparecida por causa de lo que ellos hicieron en abominación a la esposa de aquel levita, cuando violaron y mataron a la esposa de un levita, y el levita cortó todas las partes del cuerpo de su esposa, la envió a las otras tribus, y las otras tribus indignadas vinieron para saber qué fue lo que ocurrió y se levantaron en contra de Dan, y dice la Biblia que los destruyeron a todos. Algunas escaparon. Dice que el anticristo va a surgir de la tribu de Dan, de la maldad, que lo que ellos hicieron a esa esposa del levita, que la cortaron, la picaron, la violaron, es la misma maldad que tiene el anticristo. Y este joven de Marruecos no tiene ninguna característica directamente con Israel, pero buscando el árbol genealógico de Elon Musk, quien viene de padres del Reino Unido,
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los padres o tatarabuelos son de nacionalidad sudafricano, de ascendencia británica y canadiense. Pero los padres de Elon Musk no se describe su descendencia. Muchos han dicho que vienen de descendencia judía. E inclusive ellos participan en fiestas judías. Y vemos a Elon Musk al principio de la guerra de Irak, cómo se reunió históricamente con Netanyahu para visitar las áreas donde fueron atacadas por el grupo Hamas, que tiene un llamamiento, tiene un sentir de intervenir por la paz de Israel. Claro, como le dije, yo me puedo equivocar. Son mis apreciaciones, según la Biblia y según lo que he investigado, pero no tengo la verdad absoluta. Pueden pasar 20 años más y se manifieste otro. O puede ser el príncipe de Marruecos que tenga otra descendencia, que ocultaron la descendencia real. Y es allí donde nosotros podemos establecer quiénes puede ser posiblemente ese personaje del anticristo. Síganme en YouTube con el nombre de Joel José García Lugo. Pueden ver ese material o ese documental que hice hace unos días. Puede unirse con nosotros a las 4 de la mañana en la oración, donde estaremos comenzando nuevamente el día lunes, 4 de la mañana, después de unos días de reposo por la operación de mi ojo izquierdo. Y vamos a estar ayunando, amados hermanos. Vamos a comenzar con todo, con el fuego de Dios. Orando en la madrugada hasta las 5:30, 6 de la mañana, y comenzamos el ayuno a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía durante toda esta semana, si el Señor lo permite. Por eso te quiero invitar que te unas a TikTok, que te unas a YouTube, para que estemos allí orando en las madrugadas y ayunando por la restauración, por la sanidad, por los milagros. Vi algunas peticiones de oración por aquí y quiero orar porque ya me queda un 1% de batería. Oramos por Yadira. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos por Chulina Martínez, para que se le quite toda preocupación que tiene, Padre amado. Todo ese desespero, Padre amado, Señor, que está, oh Dios mío, teniendo por causa de ese ataque en su trabajo. Que se rompan todas las cadenas, que se destruya, Dios mío, Señor, todo lo que le preocupa, y que se disipe completamente toda lengua malvada, Dios mío, que se ha levantado en contra de ella. En el nombre poderoso de Jesús, guárdalas y cúbrele. Te amamos, amado Dios, te amamos, amado Padre. Bendice todo el pueblo que está conectado. Bendice sus hogares, su familia. Oh Dios mío, me despido, Señor, de esta transmisión. Oh Dios mío, de esta conexión. Más de ti sigo en tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendíceles, cúbrele. Te damos gracias, Señor, y te amamos. Amados hermanos, me retiro 1% de batería. El teléfono está. Que el Señor les cubra, que el Señor les bendiga y que el Señor le haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.